Muy buenas. Nosotros desarrollaremos lo que es el tema de esfuerzo y deformación por momento flector. Eh, este tema está relacionado a lo que es nuestra materia de mecánica de materiales y daré lo que es una pequeña introducción. En este tema principalmente vamos a analizar lo que son los esfuerzos y las deformaciones en ciertos elementos que están sujetos a la flexión. Esto de la flexión es un tema quizá no muy extenso ni tampoco muy difícil, pero a pesar de eso es muy importante, ya que estos se utilizan en lo que son los diseños de componentes estructurales y de máquinas como son las vigas, por ejemplo, o los traves. Y más que nada, este capítulo se va a dedicar lo que es, como ya mencioné antes, en el análisis de elementos prismáticos sometidos a pares iguales y opuestos, donde M y M' que actúan en el mismo plano longitudinal, que M es el momento flector, y estos elementos están sujetos a algo que se llama flexión pura, que veremos más adelante. Entonces se supondrá que los elementos poseen un plano de simetría y que los pares M y M' actúan en dicho plano. Ok, comenzaremos con flexión pura. Un cuerpo sometido a dos momentos de la misma magnitud y sentidos opuestos, esto significa que la fuerza cortante es nula y que no hay cargas de torsión axiales presentes. Entonces, ya que el cuerpo pues está sometido en dos momentos, si no existe otro tipo de esfuerzos como la torsión o la carga axial, pues tenemos certeza de que estamos hablando acerca de flexión pura. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un elemento prismático recto, el cual como condición inicial debe obtener un plano de simetría. Entonces, sobre el cual pues actuará un par de momentos de igual magnitud. Quiere decir que va a tener dos, el cual uno será M y el otro M', y pues son opuestos. Aquí es donde tenemos nuestra primera convección de signos. Cuando el momento flector genere una concavidad en la parte superior del elemento, lo podemos considerar dicho momento como positivo, en la parte superior como podemos ver en la imagen. Si nos lo imaginamos, el elemento era recto, pero debido al par de momentos ha sufrido ciertas deformaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una regla, pues de las reglas que son flexibles más o menos, o de plástico que se pueda tener una deformación, vemos que al momento de hacer la flexión, la parte superior se encoge y la parte inferior se alarga. Entonces, al momento en que ocurre la flexión, la parte superior, pues, como ya les había comentado, se acorta, mientras que la parte inferior, pues, se alarga. Es decir, que las deformaciones y tensiones serán negativas en la parte superior y positivas en la parte inferior. Entonces, a esto le vamos a llamar que en las partes negativas serán tensiones y en las partes en las partes negativas le vamos a llamar compresión y en las partes positivas es tensión. Bueno, en este caso tenemos lo que es la deformación por la flexión pura. Aquí podemos ver las fórmulas que están asociadas con este tema, que como podemos observar, tenemos la L de longitud del arco del eje neutro, el P que es el radio del arco y el ángulo que es teta. En este caso el ángulo obviamente va a variar de la posición en la que esté la figura. Aquí podemos ver con más exactitud la fórmula completa que tenemos sobre la deformación por flexión pura, que en este caso se maneja en los dos ejes, X y Y, donde podemos ver al lado derecho que tenemos lo que es el epsilon x, es igual a la deformación sobre la longitud. Este es igual a menos y teta sobre el radio de teta, que esto es igual también a menos y sobre el radio que estamos manejando de la figura.
Aquí como podemos observar, es un ejemplo general de lo que podría ser o lo que es la fórmula para adecuar lo que son las soluciones de estos problemas. La siguiente, por favor. Bueno, para explicar y dejar más en claro lo que es la deformación por flexión pura y la deformación, digo, la flexión pura, entonces vamos a explicar este pequeño diagrama. En este caso se dice que una pieza está sometida a flexión pura cuando se aplica en sus extremos dos pares iguales y opuestos, o de otra forma, cuando de los elementos de reducción, que en este caso, como podemos ver, pues tenemos ahí N, M, T y C, son iguales a cero, excepto M, la parte central CD de la viga AB está sometida a flexión pura. En otras palabras, podemos decir en general o de forma eh, que abarque toda la figura, que esta figura, como podemos ver, tienen dos pares extremos iguales y opuestos que hacen que la figura esté a flexión. Este caso, pues, tiene un gran interés a pesar de darse poco en la práctica, porque los resultados que se obtienen son aplicables pues, a los casos normales. Como podemos ver, eso sería pues una breve explicación de lo que es la flexión pura o flexión, o flexión por deformación. Eso sería lo que significa en pocas palabras lo que es la flexión pura. Bueno, momento flector. Antes de comenzar, ¿qué es el momento flector o qué se le denomina el momento flector? Un momento flector es la fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión. Las fuerzas internas en cualquier sección transversal de un elemento simétrico en flexión pura son equivalentes a un par. El momento m de dicho par se conoce como el momento flector en la sección. Para entender un poco más sobre pues, este momento flector, podemos decir que tenemos una barra enlongada, ¿no? Entonces, en el punto A y en el punto B está fijo. Bueno, una vez que tengamos nuestra barra fija en el punto A y en el punto B, nos damos cuenta que tiene una longitud L. Si aplicamos nosotros una fuerza en el punto A, generamos un momento flector a lo largo de la viga. Para calcular el momento flector es equivalente a la fuerza por la distancia. Siguiendo la convención acostumbrada, un signo positivo se asignará a M cuando el elemento se flexiona. Esto es cuando la concavidad de la viga mira hacia arriba, y un signo negativo en caso contrario. Se dice que denotando por sigma subíndice X el esfuerzo normal en un punto dado la sección transversal por el tau subíndice XY y tau subíndice XZ. Los componentes del esfuerzo cortante se expresa en que el sistema de fuerzas internas elementales del ejercido sobre la sección es equivalente al par M, donde el par M en realidad consiste de dos fuerzas iguales y opuestas. La suma de las componentes de estas fuerzas en cualquier dirección es por tanto igual a cero. Para entender un poco más el tema, se dice que los signos que determinan los momentos flectores en vigas como positivos o negativos, pues ya depende del efecto que dicho momento produce. Cuando el efecto del momento produce tensiones en las fibras inferiores de la viga. Esto se dice que de un momento positivo, mientras que si el momento produce tensión, las fibras superiores de la viga se hablará que se produjo un momento negativo.
Las tres ecuaciones de equilibrio estático nos dicen cómo será la distribución de los esfuerzos. La determinación de los esfuerzos es estáticamente indeterminada y para obtenerla hay que analizar la deformación del elemento. Tenemos, por ejemplo, aquí tres ecuaciones donde dice que f de x es igual a sigma de x de a es igual a 0. Y la otra es my igual a z sigma x de a es igual a 0. Tenemos la tercera que es mz igual a menos y sigma x de a igual a m. Cada una de estas nos sirve para el equilibrio estático se podría decir que, como dijo mi compañero anteriormente, para una barra que está totalmente equilibrada o en flexión. Y con una de estas tres podremos aplicarla para sacar el equilibrio que hay sobre esa barra en el momento o lugar donde esté. Deformación en flexión. Bueno, abordando este tema, se dice que debido a la flexión que se tiene de una viga, esta se curvará. La viga se convierte en un arco circular con el centro en el punto C. Todas las secciones giran alrededor del punto C y permanecen planas. Entonces las fibras superiores se acortan mientras las fibras inferiores se alargan. Entre estas fibras habrá una que ni se estiran ni se encogen. Estas fibras estarán en un plano curvo y neutro. La superficie plana del plano neutro será paralela a la superficie superior e inferior. Las fibras por encima de la superficie neutra estarán comprimidas y tendrán esfuerzos negativos, mientras que las fibras por debajo estarán tensadas y tendrán esfuerzos positivos. Esto quiere decir que las fibras que son longitudinales de un lado del eje de la viga se acortarán. Esto hará que se reduzca su longitud, mientras que la del otro lado se estiran alargando su longitud, existiendo una capa neutra que no sufre alargamiento ni acortamiento. Las deformaciones que pues acabamos de decir las sufren especialmente lo que son las vigas que están sometidas a flexión. Muestran que pues tienen una línea longitudinal que hacen que la viga se curve y las secciones transversales siguen siendo pues planas y perpendiculares a las líneas longitudinales, aunque experimentan un giro. Esto es lo que nos indica este pequeño tema sobre lo que son las deformación en flexión de una viga. Continuando con lo que es el esfuerzo de flexión, se designa con P lo que es el radio de la curvatura de una viga, medido desde C hasta la superficie neutra. Además de que se considera un segmento de largo de L, se puede escribir como L' es igual a P menos Y teta, por teta. Sigma es igual a L' menos L igual a P menos Y por teta menos P. Teta igual a menos Y teta. Y esto nos daría por consiguiente la siguiente ecuación, que es epsilon subíndice x, que es igual a sigma sobre L. Esto a su vez es igual a menos Y sobre, por teta sobre P sobre teta. Y esto es igual a menos Y sobre P. Después nos da la siguiente, que es epsilon subíndice m, que es igual a C sobre P. Y aquí hacemos un pequeño despeje, que es P igual a C sobre epsilon subíndice M, dándonos así lo que es epsilon subíndice Z, que es igual a menos Y sobre C epsilon subíndice M. Después de la deformación de la superficie neutra quedará lo que es del mismo largo. Otras fibras que no están en la superficie neutra, como es JK, sufrirán deformaciones y su nueva longitud será esa. Ok, ya para ir finalizando, para un material literalmente elástico,
utilizamos un esfuerzo que es literalmente proporcional a la distancia de la fibra desde el eje neutro, debido a que la fuerza axial en la sección no existe, o sea que se trata de flexión pura. Para poder calcular nuestra fuerza, nuestros esfuerzos de tensión y compresión, utilizamos la siguiente ecuación, la cual es nuestro esfuerzo de tensión y compresión, que es igual a nuestro momento flector por nuestra distancia del elemento entre el primer momento de inercia. Pero también, antes de poder encontrar el momento de inercia, tenemos que vaya a calcularlo, que es 1/12 por la base, por la altura a la 3, el cual ya con eso podemos encontrar nuestro esfuerzo de tensión y compresión. Y como les habíamos señalado desde un principio, para nuestra flexión pura, cuando es negativo estamos hablando de compresión, y cuando estamos hablando de positivo es tensión. Entonces, estas fórmulas se miden en unidades de megapascales, kilonewtons, metros. Bueno, en conclusión podemos decir que dentro de una barra elongada ejercen diferentes tipos de esfuerzos. En este caso, con esta exposición, se nos dieron a entender diferentes tipos. En este punto, podemos decir que dependiendo del esfuerzo que se aplique en la barra, va a ser la deformación que va a obtener de esta. Y pues eso sería todo de parte de nuestra exposición.